Uno de los sicarios más temidos del CHANG ha sido capturado. ¿Qué secretos revelará la caída de el M3? Sumérgete en este impactante relato y descubre los detalles que estremecieron a México. No te lo pierdas. Uno de los eventos más impactantes en la guerra contra el crimen organizado en México fue la captura de uno de los sicarios más temidos del cártel Jalisco Nueva Generación, el CHANG. Su nombre resonaba con terror en las calles y su reputación estaba cimentada en años de violencia y crueldad. Hablamos de el M3, un hombre cuya captura marcó un antes y un después en los esfuerzos por desmantelar el CHANG. En este video, analizamos cómo ocurrió esta brutal captura, quién era el M3 y qué significó para el CHANG y el gobierno mexicano. El M3 era conocido por ser uno de los sicarios de más alto rango dentro del CHANG, el cartel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho. Este grupo se ha consolidado como una de las organizaciones más poderosas y violentas de América Latina, con una red de operaciones que va más allá de las fronteras de México. Su estructura militarizada, su capacidad de adaptación y su brutalidad lo han hecho uno de los carteles más temidos y difíciles de desmantelar. El M3 no solo formaba parte de esta organización, sino que era un ejecutor de las órdenes más letales del Mencho. Su especialidad, los asesinatos y las desapariciones forzadas. Se decía que no tenía piedad y que su participación en operaciones de alto nivel dentro del cartel le había ganado el respeto de sus compañeros y el miedo de sus enemigos. Se convirtió en uno de los nombres más mencionados en las investigaciones contra el CHANG, pero al mismo tiempo permanecía como una figura casi fantasmagórica, difícil de localizar. La captura del M3 no solo representaba un golpe directo al CHANG, sino también un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico y los grupos criminales en México. Durante años, el hombre conocido como el M3 se había convertido en un fantasma para las autoridades, moviéndose de un lugar a otro con una rapidez y sigilo que complicaban su captura. Además, se encontraba fuertemente protegido por una red de sicarios y colaboradores dentro y fuera del país. Su influencia en las operaciones del CHANG era tal que se encargaba de coordinar ataques contra rivales del cartel, así como de gestionar el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. La brutalidad con la que operaba no tenía límites, y sus acciones dejaban un rastro de terror por donde pasaba. Además de su habilidad para ejecutar asesinatos, el M3 era considerado una mente maestra en la estrategia de guerra sucia, usando la violencia como una herramienta para extorsionar, intimidar y controlar el territorio. La captura del M3 fue el resultado de una operación de inteligencia que involucró a diversas agencias de seguridad, tanto mexicanas como extranjeras. A lo largo de los años, las autoridades lograron reunir información clave sobre sus movimientos, pero el nivel de protección con el que contaba hizo que cada intento de captura fracasara. Sin embargo, las investigaciones continuaron y poco a poco las fuerzas de seguridad fueron cerrando el cerco alrededor del M3. Se supo que el sicario más temido del CHANG no operaba solo. Su red de apoyo era extensa y tenía colaboradores en distintos puntos de México, así como en varios países de América Central. Las fuerzas federales mexicanas, en colaboración con agencias de inteligencia de otros países, lograron interceptar comunicaciones clave que revelaron la ubicación de el M3. El operativo final se realizó en un área de difícil acceso, lo que requería una coordinación precisa entre los distintos cuerpos de seguridad. El 14 de mayo del 2021, después de semanas de vigilancia y trabajo en equipo, las fuerzas federales mexicanas lograron ubicar a el M3 en una zona montañosa del estado de Michoacán, uno de los bastiones del CHANG. La operación fue compleja, pero la información recabada sobre sus movimientos hizo posible la intervención. Con la ayuda de equipos especiales y un plan de acción que incluía bloqueos carreteros y patrullajes aéreos, las autoridades lograron acorralarlo. El enfrentamiento fue rápido y violento, pero el M3 fue finalmente detenido sin que las fuerzas de seguridad sufrieran bajas significativas. Cuando el M3 fue arrestado, su captura se convirtió en un hito importante en la lucha contra el crimen organizado.
La noticia se difundió rápidamente en los medios de comunicación, causando una gran conmoción tanto a nivel nacional como internacional. Para el CJNG, la detención de uno de sus sicarios más importantes fue un duro golpe, especialmente porque el M3 era considerado una pieza clave en la maquinaria de la organización. Lo que has escuchado hasta ahora es solo el comienzo. Dale a me gusta y continúa con nosotros para desentrañar las revelaciones más oscuras sobre la captura de el M3 y su impacto en el CJNG. El misterio se profundiza. El impacto en las calles también fue inmediato. Los sicarios del CJNG, que habían operado bajo la tutela del M3, se vieron desorientados y vulnerables. La detención de un hombre de su calibre generó incertidumbre dentro de las filas del cartel, ya que muchos consideraban que el M3 era uno de los pilares en la lucha por el control territorial en varias regiones clave de México. Sin embargo, el CJNG, conocido por su capacidad de adaptación y reorganización, rápidamente trató de reestructurar sus operaciones, aunque sin el mismo poder y control de antes. Por otro lado, las autoridades mexicanas y sus aliados internacionales celebraron el éxito de la operación. La captura del M3 no solo significaba un triunfo en términos de seguridad pública, sino también una señal de que el gobierno estaba avanzando en la guerra contra los carteles. Esta acción fue vista como una respuesta contundente a los esfuerzos del CJNG por expandir su dominio y operar con impunidad. Una vez detenido, el M3 fue trasladado a un centro de reclusión de máxima seguridad, donde fue sometido a interrogatorios. Durante las primeras horas, el sicario se mantuvo en silencio, pero conforme avanzaba la investigación, comenzaron a salir a la luz detalles aún más escalofriantes sobre sus operaciones. Se descubrió que, además de su rol como sicario, el M3 tenía una red de colaboradores que operaba no solo en México, sino también en los Estados Unidos y varios países de América Central. Este hecho abrió una nueva fase en la persecución del CJNG, ya que las autoridades mexicanas iniciaron una serie de colaboraciones internacionales para desmantelar la red de tráfico de drogas y lavado de dinero asociada a el M3. Su arresto resultó en una serie de redadas en distintas partes del país y el extranjero, en las que se incautaron grandes cantidades de drogas y se desmantelaron diversas células del cartel. Actualmente, el M3 sigue enfrentando múltiples cargos por su implicación en crímenes violentos y actividades relacionadas con el narcotráfico. Aunque su captura ha debilitado momentáneamente al CJNG, el cartel sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Sin embargo, la detención de figuras como el M3 envía un mensaje claro de que el gobierno mexicano, junto con sus aliados internacionales, está decidido a continuar con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. La caída de el M3 no es solo un logro para las autoridades, sino también un recordatorio de que, en el mundo del crimen organizado, las traiciones, las luchas internas y las capturas pueden ser decisivas. En el caso de el M3, su captura significó el fin de su reinado de terror, pero también abrió nuevas puertas para desmantelar la estructura del CJNG. Con la detención del M3, el gobierno mexicano ha demostrado que no hay sicario, por más temido que sea, que esté fuera del alcance de la justicia. La operación para capturarlo fue un ejemplo de cooperación y esfuerzo conjunto entre diferentes fuerzas de seguridad. Y aunque la guerra contra los carteles continúa, este evento es una victoria significativa en la lucha por recuperar el control de las calles. Intrigado por la caída de el M3 y sus implicaciones para el CJNG, suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un detalle de nuestras investigaciones sobre el mundo del crimen organizado. Únete a nosotros y mantente al tanto del misterio.